Bien, pues tenemos ahora, creo que el tema de la conciencia, ¿no? Un tema muy bonito para profundizar en él y que seguramente habéis ya preparado muchas preguntas sobre él. Es donde se agarra el hombre moderno. Cada uno tiene su propia conciencia, dice el hombre moderno, ¿no es cierto? Y punto. Y a mí que no me vengan con otras cosas, con religiones, cada uno tiene su propia conciencia. Ese es uno de los dogmas del hombre de hoy y también cada uno tiene también su propia libertad. Son los dos dogmas del hombre moderno. Por lo tanto, hay muchas cosas que preguntar. Bien, empezamos entonces. ¿Quién pregunta antes? Primera pregunta. Vamos a ver, José Luis. ¿Qué es la conciencia? Pues la conciencia moral es la capacidad que el hombre tiene para captar el bien o el mal cuando va a actuar, ¿entendido? Una capacidad para conocer el mal, para conocer el bien. Eso es la conciencia moral. Una capacidad que no tienen los animales, como es lógico, pero el hombre, de la misma manera que capta la verdad, tiene capacidad para captar la verdad, tiene también capacidad para captar el bien o el mal. Eso es la conciencia. Es así de sencillo, ¿de acuerdo? Cada uno tendríamos nuestra propia conciencia. Kant creo que dijo algo en relación a esto. Bien, Kant dijo que el obrar moral no se debe ajustar a normas externas que nos vienen de fuera. Eso no es digno del hombre, de la persona humana. Y tampoco podemos ajustar nuestra moralidad al premio o al castigo que vamos a recibir después de la muerte, porque eso sería también indigno del hombre. Obrar por el premio que va a tener, ¿no? O por el castigo que puede recibir. Entonces dijo que la conciencia es radicalmente autónoma. Esas son las palabras de Kant. Que la conciencia no se basa en elementos externos, es totalmente autónoma. Y dijo que en el fondo significa, pues todos llevamos en esa interioridad que tenemos en lo que él llamaba el imperativo categórico. Y ese imperativo categórico es esto. Trata a los demás como fin de tu obrar y nunca como medio. Eso es. Pero nosotros no tenemos que obedecer, por lo tanto, a normas externas que nos impone una religión o que nos impone desde fuera alguien, sino ser fieles a ese imperativo categórico que se impone a priori desde la interioridad de nuestra persona. ¿Entendido? Y yo le diría a Kant una cosa, que yo estoy totalmente de acuerdo con que tengo que tratar a los demás como fin y nunca como medio. Pero dígame, señor Kant, ¿por qué tengo que respetar yo como fin a una persona y sin embargo, pues no la puedo utilizar nunca como medio? ¿Por qué? Y eso es lo que Kant no explica. Y lo que yo quisiera explicarle al señor Kant. Sencillamente, señor Kant, si yo tengo que respetar a una persona humana es porque no solamente es materia, sino porque tiene una dignidad sagrada en cuanto que está compuesta de cuerpo y alma. Eso es. Si yo puedo comer pollo, es porque el pollo es simplemente materia, ¿no es cierto? Y así no puedo tratar yo a la persona humana. La tengo que respetar porque tiene una dignidad sagrada. Y luego, señor Kant, le diría otra cosa. Creo que ya hablamos un día aquí, que el alma humana solamente se puede explicar por creación directa de Dios. Entonces, claro, si suprimimos a Dios, tenemos que suprimir también el alma humana. El hombre nos queda reducido simplemente a pura materia y entonces no es posible montar una moral. ¿Habéis entendido? Si el hombre es pura materia, pues al fin y al cabo es pues como el pollo. El pollo yo lo puedo comer porque es puramente materia. Entonces yo podría matar también a otros. Con esto quiero deciros que si se quita a Dios, en último término se destruye la dignidad del hombre y se destruye la fundamentación de la moral. No sé si me he explicado. ¿No es cierto? Tú quitas a Dios, ya no puedes fundamentar la dignidad sagrada de la persona humana por medio del alma creada por Dios. Entonces el hombre se te reduce simplemente a pura materia y se acaba ya, digamos, la dignidad de la persona humana y ya no hay moral.
Esto es lo que quisiera contestarte respecto a lo que me has preguntado sobre Kant. ¿De acuerdo? Yo le quería preguntar si la conciencia depende de la formación que tenga cada uno, no es común para todos, ¿no? La formación que cada uno pueda recibir influye muchísimo. Influye. Es decir, por ejemplo, indudablemente un hombre formado en un mundo ya desaparecido como el comunismo, influye muchísimo. ¿Entendido? Influye muchísimo. Un hombre formado, por ejemplo, dentro de la ideología de Hitler, le influye muchísimo. Pero, sin embargo, ese influjo que podamos tener de la sociedad o de los demás no puede apagar una luz interior que llevamos dentro, que es que yo no puedo hacer daño a una persona humana. ¿Me entiendes? Eso lo lleva a cada uno metido porque se le impone, casi yo diría, con evidencia. Aunque yo me hayan formado a mí en una ideología comunista, aunque me hayan formado en esta sociedad consumista que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Aunque me digan, haz lo que te dé la gana, yo en el fondo sé que no puedo matar a una persona humana. Porque intuyo que esa persona humana tiene una dignidad sagrada que yo no puedo pasar nunca por alto. ¿Me entiendes? Y entonces, pues, es bonito saber, por ejemplo, que en la encíclica Veritatis Splendor, ¿os suena? 1993, la escribió el Papa anterior, Juan Pablo II, se plantea el problema de si existe lo intrínsecamente malo. Y dice que sí, en el número 50, que es para mí el número central de la encíclica. Existe lo intrínsecamente malo, es decir, todo aquello que daña la dignidad sagrada de la persona humana. Ahí se fundamenta la moral, compuesta de cuerpo y alma. Entonces, indudablemente, viene a decir la encíclica que los mandamientos que nosotros tenemos, el número 13 lo dice, vienen a ser como la refracción de este principio fundamental que es la persona humana en su dignidad sagrada. ¿No es así? Entonces, indudablemente, pues, aunque nos puedan influir ideologías y el ambiente y todo lo que tú quieras, en el fondo el hombre sabe que ha hecho mal. Por ejemplo, yo no puedo confesar o testimoniar aquí lo que yo he recibido tantas veces en el secreto de la confesión. No es así. Yo una vez confesé a un terrorista. Padre, me confiesa. Bien, ese terrorista tiene, yo no digo ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ¿no es cierto? Tiene indudablemente, pues, un movimiento detrás terrorista que le ha metido una ideología. ¿Por qué me pide entonces a mí a ver si le puedo confesar? Pues porque su propia conciencia no le puede quitar en el fondo un principio que le ha matado a una persona humana inocente. De tal manera que aquel que desoye la voz de esa conciencia en el fondo está pecando conscientemente, porque no quiere escuchar algo que es evidente. Por eso ya te digo, sí que influye la ideología, sí que influye la formación, pero en el fondo, todos llevamos ese principio metido en lo más profundo de nuestro corazón. ¿De acuerdo? Ese principio de dónde surgiría entonces. Ahí está, esos principios de la conciencia nacen de la dignidad sagrada de la persona humana. Como os he dicho, la Veritatis Splendor viene a explicar esto, que ahí se fundamenta la moral y que el decálogo, lo que nosotros llamamos el decálogo, los 10 mandamientos, son simplemente la refracción de ese principio. Es que nosotros tenemos un decálogo que yo creo que no lo valoramos en toda su grandeza. Dijo Juan Pablo II que el decálogo es el mayor patrimonio moral de la humanidad. Y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no matar, claro que sí. Porque yo no puedo matar a una persona humana en su dignidad. No mentir, claro que sí. ¿Por qué? Porque hace daño a la persona. No robar, claro que sí. Porque hace daño también a la persona humana, ¿no es cierto? No calumniar, etc. Entonces, esos mandamientos se basan en esa dignidad sagrada de la persona humana. Y nosotros tenemos que estar orgullosos de esto, porque el Islam, por ejemplo, no tiene estos mandamientos. El Islam, pues, tiene unos mandamientos, pero no son estos. Los mandamientos son no la justicia, sino dar limosna, peregrinar a la Meca,
ayunar en el mes de Ramadán, ¿no es cierto? La yihad, la guerra santa. Dice el Corán que cuando a un país se le predica nuestra fe y no se convierte, entonces la yihad, la guerra santa, y se puede matar en nombre de Alá. Entonces, indudablemente, los nuestros son muy distintos porque se basan en una dignidad sagrada de la persona humana que, me vais a permitir, el Islam no ha reconocido, no la conoce. Porque para ellos, para nosotros, persona es todo hombre por el hecho de ser criatura de Dios, compuesta de cuerpo y alma. Piense lo que piense. Yo tengo que respetar a toda persona humana, ¿sí o no? Sea de mi religión o sea ateo, la tengo que respetar. Entonces, el cristianismo ha desarrollado una teología de la creación que el Islam no ha desarrollado, y para el Islam solamente uno es persona por el hecho de pertenecer al Islam. ¿Me explico? Y entonces, pues ese diálogo de civilizaciones pues es más que imposible, porque no nos vamos a poner de acuerdo sobre algo que es la dignidad sagrada de la persona humana. De ahí que realmente en el mundo del Islam tampoco se ha desarrollado el tema de los derechos humanos, de los derechos naturales, lógicamente por eso que estamos diciendo, ¿no? Esos son, por lo tanto, los principios. Esto es lo que os quisiera decir. ¿Existe una verdad objetiva a la que la conciencia tenga que adecuarse? Lo estamos diciendo. Son la verdad objetiva del valor de la persona humana reflejada en los mandamientos. Eso no cambiará nunca. El quinto mandamiento: no se puede matar si no es, digamos, en defensa propia. No es así. Pero yo no puedo matar a nadie. Y entonces eso lógicamente no va a cambiar absolutamente nunca. Sí que realmente pues están apareciendo problemas nuevos que antes no existían. Pues por ejemplo el problema de la bioética. ¿No es cierto? Se nos ha planteado hoy con el progreso de la ciencia, y entonces pues se han planteado problemas de si es moral producir a una persona humana mediante fertilización in vitro, ¿no? De si es moral pues la clonación humana, todas esas cosas, ¿no es cierto? Esto es un terreno nuevo que indudablemente sobre el que no había reflexionado la Iglesia, pues porque nunca se había dado. Y el primer documento que la Iglesia sacó sobre este tema fue en 1987, un tal Ratzinger, ¿os suena? En un documento que se llama Donum Vitae, abordaba todos estos temas ya, por primera vez. 1987, recuerdo que estaba en Roma, era el mes de abril o por ahí, y me lo leí de un tirón, y yo me emocioné leyendo eso. ¿Por qué? Porque había tenido el coraje de decir que la persona humana se forma desde el principio. ¿No es cierto? ¿Por qué? Pues porque la ciencia nos dice que el nuevo código genético, el ADN, se forma con la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces es ya un individuo humano, de tal manera que ya durante la gestación, el embarazo de una mujer, no se añade nada nuevo a ese código genético formado desde un principio. Si nosotros sabemos por reflexión humana que Dios infunde el alma, ¿no es cierto? Y hay que pensar lógicamente que la infunda desde un principio. ¿Por qué? Pues porque ya genéticamente está ya preparado todo para que sea un individuo humano. ¿Y cómo un individuo humano no va a ser persona humana? Y entonces trató todos estos temas ya desde la dignidad sagrada de la persona humana, desde su concepción, con una coherencia tan grande que yo me emocioné, porque dije, la Iglesia Católica tiene la valentía de llamar a las cosas por su nombre y de decir, no se puede crear una persona humana por fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque se crean las cosas, no las personas. La única manera digna de que un hombre venga, una persona venga a este mundo, es por el amor de sus padres. No se puede producir una persona, se produce, ¿no es cierto?, las cosas. La persona tiene que venir aquí como objeto de amor, digamos, como objeto de amor de los padres y por supuesto de Dios que infunde el alma humana. Y realmente entonces la Iglesia ha tenido el coraje de decir a todo esto que no. Y bien, se le puede criticar a la Iglesia Católica por haber tomado esta decisión, pero yo al mismo tiempo me daba cuenta de una cosa, que ya en el mundo que estamos, la Iglesia Católica va a ser la única luz que queda en este mundo.
¿lo habéis entendido? La única luz. Y no importa que ahora la gente pues critique la Iglesia Católica, porque después tendrán que venir aquí porque no se puede vivir en las tinieblas. Y claro, cuando avance la ciencia llegará un momento en que los padres no solamente podrán hacer su hijo por fertilización in vitro, sino que podrán encargar el tipo de hijo que quieren. Mire usted, yo quiero un hijo con ojos azules. Yo quiero un hijo que sea rubio, ¿entendido? Y entonces sería, digamos, tratar a la persona como verdaderos objetos, como cosas. Y el valor de la Iglesia Católica ha sido defender la persona humana. Y si la Iglesia Católica defendió la persona humana frente al nazismo, frente al comunismo, hoy en día hay que defenderla también frente a una ciencia malentendida. Otra cosa es que pueda haber intervenciones desde un principio, no es así, en ese embrión para, digámoslo así, para hacer que ese embrión se desarrolle de una manera adecuada. Eso es otra cuestión. Esa es una intervención terapéutica, que es legítima siempre, porque va en favor de la persona, pero no aquello que destruye a la persona humana. Y lo mismo la clonación. Se clonan ovejas, ¿entendido? En eso no hay ningún problema, pero no se pueden clonar personas. La persona no puede nacer en un laboratorio, la persona nace como fruto de amor de sus padres y de Dios mismo que infunde el alma. Y esta verdad es una verdad que Ratzinger tuvo la valentía de formularla en aquel documento y desde ahí nace toda la doctrina de la Iglesia sobre bioética que hoy en día tenemos. Entonces la conciencia corre el riesgo de poder malformarse y al mismo tiempo también se puede formar. Por supuesto que corre, tal como estamos, basta que escuches a la televisión todos los días. Y vivimos en un país en el cual un español medio ve 4 horas de televisión diaria y solamente lee un cuarto de hora, ¿no es cierto? Pues basta con que veas la televisión todos los días para que realmente se te vaya deformando la conciencia. Porque desde ahí además critican al cristianismo, critican al Papa, hay gente que realmente no sabe nada de ética y por supuesto van a favorecer a todos aquellos que están en esta línea. ¿Me explico? ¿Cómo se compagina eso, la libertad con la malformación? Ahí está. Es que depende del concepto de libertad que tengamos. Yo suelo decir una cosa, que la libertad no libera. Libera la verdad buscada libremente. Eso sí. ¿Me explico? Sí. Libera la verdad buscada. Entonces la libertad está hecha para buscar la verdad. Y entonces, pues coincide totalmente con la conciencia. Yo, ¿por qué no tengo una libertad restringida porque yo no te puedo matar a ti? No. Es que mi verdad no es absoluta. ¿No es cierto? Mi libertad no es absoluta. No es así. Mi libertad se tiene que regir por una verdad objetiva. Si no, no solamente no me libera, sino que me esclaviza. Y por lo tanto, un buen concepto de libertad es lo que necesita hoy en día el hombre moderno. Sencillamente, el hombre moderno, como decía al principio, tiene 2 principios totalmente subjetivistas. Una conciencia subjetivista y una libertad subjetivista. ¿No es cierto? Pero realmente eso es, pues, destruir a la persona humana. Es decir, nosotros queremos basarnos en la ciencia para hacer lo que hacía Hitler. Y, por ejemplo, hoy en día, pues, hay que decirlo, yo siento vergüenza de que en este mundo nuestro se practiquen 60 millones de abortos al año. Me río de Hitler. Hitler no mató tanta gente. Lo que pasa es que estos abortos se hacen democráticamente y Hitler no. Aunque no olvidemos que Hitler fue elegido democráticamente. Entonces, pues, criticamos a Hitler. Y nosotros estamos haciendo cosas infinitamente peores que las de él. Eso sí, democráticamente. Pero eso se llama fariseísmo. Porque le llamamos democracia y en el fondo realmente es la realización más egoísta de la vida que ha existido nunca en la historia humana. Entonces yo os digo, cuando eligieron a Ratzinger de Papa, yo me emocioné. Porque que elijan en este momento, ¿no?, de confusión y de relativismo. ¿Os acordáis que el Papa habló de la dictadura del relativismo? Un poquito antes. El 18 de abril.
el 19 le eligieron papa. Yo me emocioné, porque conoce como nadie, ¿no es cierto?, la pobreza mental y moral del hombre de hoy. Y si Dios le da salud a este papa, vamos a tener la oportunidad de, voy a hacer de profeta, de ver con nuestros ojos cantidad de conversiones, de gente que anda buscando la verdad y que va a venir a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque no hay otra luz en este mundo. No hay otra luz. Y eso lo tenemos que decir realmente con un orgullo sano, con una satisfacción profunda, porque indudablemente a la iglesia le pueden decir que es retrógrada. ¿Por qué? Por prohibir lo que hacía Hitler. Por eso es retrógrada. Hay mucha mentira, pero que la gente realmente se la traga fácilmente, pues porque no tiene capacidad de discernimiento. Nunca nadie, en ninguna parte, ha defendido a la persona humana, nadie como el cristianismo. Y es más, si en alguna ocasión, pues un determinado personaje cristiano, pues se ha excedido, ¿no es cierto?, y ha obrado mal, tú le puedes pedir como cristiano que pida perdón públicamente. ¿Entendido? Y lógicamente, ahora, iba a decir gracioso, pero es terrible, por ejemplo, y termino ya con esto, que hace pues unos años y unos meses estaba diciendo que por ejemplo, Pío XII había sido el culpable, el responsable de la muerte de muchas personas que mataron los alemanes en su ocupación de Italia. Bien, yo he tenido la suerte de leerme un librito pequeño que escribió el rabino de Roma, Zoli, en tiempos de Pío XII. Ese hombre se convirtió, y cuando se convirtió y le bautizaron se quiso poner como nombre Eugenio, que era el nombre de Pío XII. Y ese librito, Christus, donde él narra su conversión, tiene al final una relación de todos los judíos que se salvaron en Roma durante la ocupación nazi, porque el Papa Pío XII los fue metiendo en iglesias como San Juan de Latrán, Santa María Mayor, y gracias a eso se salvaron. Y vienen los nombres de todos ellos. Claro, la iglesia, y mucha gente se mete con la iglesia porque sabe que hoy en día, pues, como te diría, la corriente lleva por ahí, ¿no? Y te haces famoso si criticas a la iglesia. Pero eso es mentira. Se calumnia contra la iglesia diciendo cosas que no son en absoluto verdaderas. Pues nada más. Muy bien. ¿De acuerdo?